Buenas tardes, bienvenidos todos a esta nueva conferencia del quinto ciclo de actualidad arqueológica en España, de investigación arqueológica en España, que el Museo Arqueológico lleva desarrollando a lo largo de este año académico. Hoy volvemos, como hace unas semanas, a Canarias, en este caso para, como pueden ver ustedes, hablar de la colonización protohistórica del archipiélago canario, en concreto centrada en la investigación arqueológica en Lanzarote. Para ello tenemos al profesor Pablo Atoche, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde se formó y donde ha impartido docencia desde el año 83-84, creo recordar. Ha impartido docencia en licenciaturas, grados, varios másteres, algunos de ellos interuniversitarios y varios programas de doctorado. Y actualmente coordina desde 2020 el programa de doctorado Islas Atlánticas, Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional, que es también un doctorado interuniversitario que agrupa la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Madeira y la Universidad de los Açores. Su calidad docente ha sido reconocida con diversos reconocimientos por el procedimiento docencia, reconocimiento de la excelencia académica, y su actividad investigadora se enmarca en el grupo de investigación G9, Historia, Economía y Sociedad, un grupo de investigación de carácter transversal e interdisciplinar que abarca periodos desde la prehistoria hasta la historia medieval y en otros marcos la historia económica, y por la alta excelencia de sus miembros. El ámbito de trabajo que más miembros de este grupo de investigación absorbe es el de la historia atlántica, contexto en el que se incluye una de sus líneas de investigación denominado Islas en la Prehistoria, Bioarqueología, Ecoarqueología y Bioadaptación. Su trabajo ha contribuido a determinar la dinámica de la secuencia cultural canaria y los procedimientos de aislamiento insular, propiciando además la puesta en marcha en Canarias de un nuevo campo de investigación en el terreno de la geoarqueología y paleoecología de las islas, en el que ha publicado trabajos relacionados con la transformación de los paisajes insulares a raíz de los primeros establecimientos humanos y la reconstrucción diacrónica de los paisajes insulares. El tema del que nos va a hablar hoy es ciertamente uno de los elementos más discutidos, si se quiere, y desde luego más interesantes de la arqueología canaria, como es el de los orígenes geográficos, étnicos y culturales de los primeros humanos que alcanzaron y poblaron las Islas Canarias, y que es un tema de investigación que todavía constituye una de las cuyo discernimiento en detalle que constituye una de las incógnitas de la investigación protohistórica en las Islas Canarias. Trabajar sobre este campo es el objetivo del proyecto Colonización protohistórica del archipiélago canario, parámetros antropológicos, culturales y medioambientales, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, exministerio porque ahora es otra cosa, transformación económica o algo así, que también está a cargo de un equipo interdisciplinar con las universidades de Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna, el Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife, y que ha permitido excavar diversos yacimientos de Lanzarote, como el Bebedero o Buenavista, y ha conseguido amplias secuencias con estratigráficas y registros de material que permiten dar respuesta a algunos de estos interrogantes. Y sin más, ya les dejo, que es el profesor Atoche. Gracias, Eduardo. Yo, si me van a permitir, lo voy a hacer de pie, así estoy más cómodo y no molesto además a la imagen. Bueno, toca primero que nada los agradecimientos, ya lo comentaba Eduardo. Lo que vamos a ver hoy, o en parte lo que vamos a exponer hoy, procede de un proyecto de investigación, o al menos del último proyecto de investigación que hemos venido desarrollando en Canarias, en la isla de Lanzarote, realmente el proyecto JAR 217. Bueno, es un proyecto
interdisciplinar que hemos ido desarrollando con investigadores de varias universidades y centros científicos de Canarias. Básicamente lo acabamos prácticamente en diciembre del año pasado y básicamente, o de manera concreta, parte de los resultados que hemos obtenido se presentan hoy aquí, además en algunos casos como primicia. El último año hemos contado además con la ayuda inestimable del Ayuntamiento de Teguise, y digo inestimable porque fíjense que hasta ahora no he hablado de Gobierno de Canarias, ni de apoyos de universidades, ni de nada, sino básicamente de apoyos del Ministerio y de apoyo en este caso de un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Teguise, que afortunadamente el año pasado nos financia parte de los trabajos arqueológicos desarrollados, y gracias a eso hemos podido hacer pues, una serie de trabajos, sobre todo de investigación y de analítica que previamente, pues con la financiación que teníamos no podíamos, y en parte, o gracias a esos trabajos, varios de los resultados que veremos hoy se han conseguido. Bueno, voy a comenzar la charla con una cuestión, con una pregunta. Y la pregunta es muy sencilla: ¿por qué investigar el pasado de la protohistoria, o el pasado protohistórico de Canarias, precisamente en la isla Lanzarote? Como saben ustedes, la isla más oriental, es la isla más oriental del archipiélago. Desde el punto de vista biogeográfico es una isla relativamente pequeña. Para que se hagan una idea aproximada, dice la biografía que para que se pueda colonizar una isla debe tener como mínimo una superficie de 1.500 kilómetros cuadrados. Lanzarote no llega a los 700 ahora mismo, después de las erupciones del 18 y del 19 llega aproximadamente a los 850 kilómetros cuadrados, pero está muy por debajo del límite que marca la biografía, y además de eso hay que señalar que es una isla que cuenta con muy pocos recursos, poca agua, poca vegetación, pocos suelos fértiles, etc. Bueno, ¿por qué se dedica un equipo a investigar precisamente en Lanzarote el poblamiento de un archipiélago, teniendo en el resto del archipiélago al menos 2 islas, bueno, 3, que prácticamente cumplirían perfectamente ese parámetro de la biografía insular, que podrían ser Fuerteventura, pasa de los 1.500 kilómetros, Tenerife, que también pasa de los 1.500 kilómetros, y Gran Canaria, con que no llega, más o menos cumple en líneas generales con esos parámetros. Bueno, pues básicamente por 2 cuestiones. La respuesta a esa pregunta sería la situación geográfica. El hecho de estar en la parte oriental del archipiélago, muy cerca del continente africano, ha sido una de las razones por las que siempre se ha dicho que el poblamiento, si se inició por algún lado, se tuvo que haber iniciado por Lanzarote, porque era la isla o una de las islas más cercanas. ¿Por qué? Porque se suponía que el poblamiento se producía desde la costa africana cercana, desde el Sáhara se daba el salto hacia Lanzarote, unos 115 kilómetros aproximadamente, y a partir de ahí se iría colonizando el resto del archipiélago. Esa era una de las primeras razones. Bueno, partimos de esa hipótesis que no defendíamos, pero que bueno, estaba ahí, que por tanto teníamos que de alguna manera responder, o al menos falsar. Y había una segunda cuestión que nos llamaba mucho la atención, y es que en el contexto arqueológico de la isla de Lanzarote había una serie de elementos arqueológicos, artefactos, vamos a llamarlos extraños, quizás originales, se puede también utilizar esa palabra, bueno, vamos a llamarlos extraños a lo que se vienen considerando, porque todavía se vienen considerando como genuinas culturas indígenas canarias. Es decir, todo lo que no respondiese a ese esquema de las genuinas culturas canarias se aislaba, se obviaba o simplemente no se consideraba, y por tanto no tenía nada que ver en el discurso general sobre el poblamiento de las islas. Bueno, pues en Lanzarote hay una serie bastante importante de esos elementos, vamos a llamarlos extraños, a esas culturas canarias. Esos 2 aspectos, la cercanía y esos elementos extraños, digamos que nos llamó poderosamente la atención y comenzamos a trabajar en Lanzarote. Simplemente un mapa rápido para hacernos una idea de lo que es, dónde está Lanzarote y qué significa. No es la más cercana a África, la más cercana a Fuerteventura, aproximadamente a unos 100 kilómetros. Lanzarote está aproximadamente a unos 115, para que se hagan una idea aproximada. Luego está Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma, que, bueno, existe una cierta distancia entre Fuerteventura y Gran Canaria. Son muy cercanas Lanzarote y Fuerteventura, están a tiro de piedra, unos 20 kilómetros aproximadamente, y luego aquí empezamos a tener 80 de distancia, 100 y algo. Esto es importante desde el punto de vista de, por ejemplo, la navegación antigua. En la antigüedad, prefiero la antigüedad greco-romana o incluso anterior, la navegación se medía por jornadas, y una jornada de navegación aproximadamente eran 100 kilómetros. Y además era una navegación que normalmente se hacía de día.
Por tanto, si se fijan, tendríamos una jornada de navegación a cualquiera de estas islas, siempre y cuando navegásemos con un determinado tipo de barco y de la costa africana, y luego a partir de ahí iríamos dando saltos con un día de navegación desde Fuerteventura a Gran Canaria, otro día de navegación a Tenerife, etc. En cualquier caso, lo importante, la ubicación, 115 kilómetros del continente africano, 1.700 kilómetros del Círculo del Estrecho. Por tanto, ¿de dónde se pobló Lanzarote? ¿De dónde se pobló el archipiélago canario? Bueno, pues del continente más cercano. Bueno, si eso fuera cierto, tendrían que haber en el archipiélago canario evidencias culturales, étnicas, etcétera, de presencia precisamente de esas culturas del continente más cercano, es decir, del Sáhara. Y hasta ahora no existe. ¿Qué elementos extraños nos encontramos en ese ámbito cultural de Lanzarote? Bueno, estos son ánforas que aparecen en la década de los años 60 del siglo pasado. Aparecen justo, bueno, estamos haciendo la fotografía desde Lanzarote, lo que vemos al fondo es la isla de la Graciosa y algunos de los islotes. Bueno, pues justo en este mar intermedio que se llama el Río, uno de los probablemente mejores puertos naturales del archipiélago canario, ya lo decían los ingleses en el siglo XVIII cuando intentaron meterse en Canarias y conquistar alguna de las islas, mandaron a un espía y de hecho les dijo, el puerto es este, hay que entrar por aquí. Pero en cualquier caso, en ese puerto, donde suelen aparecer con cierta frecuencia pecios, en la década de los años 60 aparecieron 4 ánforas con la misma tipología. Son ánforas que, bueno, aunque nosotros analizamos posteriormente, en compañía del equipo del Museo de Zaragoza, Miguel Beltrán y Juan Paz, y bueno, en principio, aunque se definieron como Ágora K109, a nosotros nos parece, o al menos nos da la analítica, piezas más recientes. Yo quiero pensar que podríamos estar equivocados nosotros, podemos estar todavía ante ánforas romanas del tipo Ágora K109. En cualquier caso, sea o no sea así, estas piezas aparecen en los años 60 y quienes las descubren, quienes las publican, las consideran romanas e incluso fenicias, púnicas, etc. Con lo cual se abre una especie de debate sobre, bueno, estuvieron los romanos, estuvieron los fenicios, estuvieron los púnicos en Canarias. Primer hallazgo, digamos, llamativo. El segundo hallazgo llamativo, nos movemos del norte de Lanzarote al sur de Lanzarote, del río a la Bocaina. Al sur, en la Bocaina, hay un sitio que se llama Rubicón, concretamente en esta zona, probablemente en una zona, para mí, idílica, para mí es la mejor playa de toda Canarias, no quiero hacer publicidad, en este caso turística, pero bueno, tiene unas playas muy interesantes, varias playas, entre ellas hay una que se llama la Playa de los Pozos, hay varios pozos, hoy cerrados, y esos varios pozos, bueno, hay de tipología muy diferente desde el punto de vista arquitectónico, hay un pozo que a nosotros nos recuerda mucho los hipogeos, tipo de hipogeos que podemos encontrar en el Mediterráneo, ya sea en fenicios, griegos incluso y posteriores. En ese pozo con tipología de hipogeo aparece, bueno, un dintel, hay una entrada con una aproximación hilada, una escalera, se accede hacia el pozo, una cámara adintelada, en la cámara adintelada hay un enorme ortostato con grabados podomorfos, justo en la zona alta, y justo en la entrada, como elemento protector, hoy dicen que es otra cosa, se publica en el año 89, la presencia, la existencia de un grabado que representa a la diosa fenicia o fenicio-púnica Tanit. Es el grabado, tenemos un calco, una representación que por primera vez aparece una representación clarísima del signo de Tanit en Canarias, año 89, y posteriormente pues una serie de investigaciones, sobre todo debidas al equipo que trabaja sobre todo en el Museo Arqueológico de Tenerife, Rodrigo Balbín, Rafael González Antón, Carmen del Arco, Primitiva Bueno, etc., que comienzan a publicar una serie de cuestiones, sobre todo relacionadas con otras representaciones del signo de Tanit en Canarias, como esta del Valle San Lorenzo en Tenerife, esta también del Valle San Lorenzo, este es el rombo con la cruz inscrita, se parece bastante al símbolo que conocemos, o este en 3D, vamos a llamarlo así en 3D, que corresponde a un yacimiento en Gran Canaria. Pequeña escultura, un bulto redondo, que aparece, repito, en Gran Canaria. Bueno, junto con esas representaciones de Tanit hay otras. Tanit se representa también con la mano bendiciendo, lo tenemos muy claro en los hallazgos de Cádiz, pero también en el norte de África, aparece la mano bendecidora de Tanit junto con su signo. Bueno, pues en un yacimiento de Lanzarote, que se llama Sonsama, aparece una estela,
ahí se comenzó llamando placa, o, en fin, una estela o betilo, quizás sea el término más adecuado, en el que después de mucho verlo, si esta pieza aparece en los años 70, descubrimos en los años 90, bueno, estamos trabajando con esta pieza y nos encontramos que tiene una mano escrita. Curiosamente, una mano derecha también parece que alzada, parece que también bendiciendo, y es un elemento que comenzamos a posteriori a encontrar en otros sitios de Lanzarote, en zonas de montaña, etcétera, como este caso de Guatisea, etcétera. La mano bendecidora en el Mediterráneo representa, al menos desde la época púnica, a Tanit. Por tanto, elementos semíticos. En los años 90, de nuevo el equipo que trabaja en el Museo Arqueológico de Tenerife descubre, o bueno, más que descubrir, interpreta, creo que desde mi punto de vista de manera correcta, el llamado ídolo sedente de Sonsama y lo representa en su adecuada interpretación. En este caso ella es la diosa Tueris, una diosa de procedencia egipcia que pasa al mundo fenicio, al mundo mediterráneo y que parece que de alguna manera recala en Canarias. Lo pongo junto a las momias porque Tueris es una diosa que protege la casa, la maternidad y también es de alguna manera la diosa de la muerte, la diosa que protege al difunto, etcétera, etcétera. Y curiosamente en Egipto está vinculada a la momificación y en Canarias, aunque en Lanzarote no está atestiguada aún la momificación, sí lo está en otro sitio. En cualquier caso es una, como ven ustedes, en principio se llama diosa sedente, en realidad es una diosa arrodillada en esta posición que vemos aquí, y bueno, más que una diosa es una representación de un hipopótamo. En Lanzarote aparecen también otras piezas, seguimos hablando de esas piezas exóticas, estos son amuletos, se venían llamando amuletos de Calcedonia, es un tipo de roca sedimentaria que aparece solamente en zonas muy concretas de Lanzarote, del norte de Lanzarote, es una roca que se pule y una vez que se pule pues adquiere estas características y que en un trabajo nosotros pensamos que se trata de, comparándolo sobre todo con elementos mediterráneos, de probablemente piezas vinculadas a la cultura egipcia, quizás escarabeos, pero no exactamente el escarabeo egipcio, de ahí que lo hayamos denominado escaraboides, es decir, que tienen la forma de, o que al menos imitan la forma de. Más recientemente, y quizás esta sea una de las cuestiones más controvertidas, aunque en realidad todo lo que estoy planteando es muy controvertido, en realidad solo existe para unos pocos de los investigadores que trabajamos en Canarias, pero están ahí. Y quizás, repito, una de las cuestiones más controvertidas últimamente sea precisamente la escritura. Las culturas canarias se han venido definiendo durante mucho tiempo como prehistóricas. Y ustedes estarán conmigo en que prehistoria es aquella parte de la historia, aquella parte de la historia que no tiene escritura. Bueno, en Canarias existen dos alfabetos distintos, escrituras desarrolladas con dos alfabetos diferentes. ¿Verdad que no están del todo traducidas, pero evidentemente no podemos considerar a las culturas canarias prehistóricas, sino protohistóricas. Va a ser el término que yo utilizo o que ven utilizando. Bueno, pues una de esas escrituras es este tipo, es un alfabeto que se ha identificado inicialmente con un alfabeto latino. Rafael Muñoz, un investigador, un filólogo de la Universidad de Laguna, en su momento hizo un trabajo, desde mi punto de vista, de lo mejor que se ha hecho sobre este tipo de cuestiones. Hizo una traducción, sobre todo de este tipo de epigrafías en las que aparece la escritura líbico-bereber, junto con este tipo de escritura que él llama de procedencia o de aspecto púnico, más elementos semíticos. Evidentemente, todos estos elementos de ascendencia púnica aparecen asociados a otros elementos arqueológicos, también asociados curiosamente a ese yacimiento que antes les citaba, Sonsama, donde nos aparece una representación animal y una representación de tipo solar. El animal probablemente se ha identificado con muchos animales, a mí me recuerda más, no sé, a un berrueco o algo parecido, pero en cualquier caso, si se trata de eso, lo tendríamos perfectamente documentado en el norte de África, junto con cultos astrales, etcétera, etcétera, no solamente en Egipto, sino también en Libia, Túnez, etcétera. Seguimos con esos elementos extraños, repito, que llamaban poderosamente la atención. La representación de peces, esto corresponde a la Peña Luis Cabrera. Aquí hay una epigrafía líbico-bereber. Durante mucho tiempo la epigrafía líbico-bereber sí se había visto, pero la representación de pez parece que nadie la vio,
Hasta que, bueno, pasamos por allí una tarde y decidimos hacer una determinación correcta de lo que había y nos encontramos con que había una pequeña representación de un pez. Esa pequeña representación de un pez, con el tiempo, ha venido acompañada de otras representaciones en mayor tamaño. Estamos hablando de una representación que tiene aproximadamente unos 5 centímetros de largo, y aquí tenemos una de prácticamente algo más de 1 metro, aparecen con otras más. Esto es Montaña Casa, en el sur de Lanzarote, que además vienen a ser acompañadas por otro tipo de representaciones de pez, como pueden ser las que han aparecido en Lomo Manco, en Gran Canaria, o en Tenerife, la piedra Sanata. En zonas de... Seguimos en Lanzarote, en zonas de montaña, Montaña Blanca, Guatisea, etc. Nos encontramos con este tipo de, vamos a llamarlos santuarios al aire libre, zonas donde aparecen canales y cazoletas, además de una serie de, vamos a llamarlos canales o otro tipo de representaciones, en donde aparecen tauromorfos. Tauromorfos que no son extraños a Canarias. Cuando aparecen estos ya conocíamos los de el ovejero en Tenerife, asociados en este caso al hallazgo de la piedra Sanata, y que fueron publicados y dados a conocer por Balbín y Bueno, en una publicación, y luego ya posteriormente por otros investigadores. Evidentemente la representación de toro y todo lo que es el culto tauromorfo en el Mediterráneo, evidentemente es una constante, pero ¿cómo es que este tipo de representaciones aparecen en Canarias cuando sabemos que la cabaña ganadera que acompaña a la población que coloniza en general el archipiélago canario sí tenían cabras, sí tenían ovejas, sí tenían cerdos, perros, gatos, pero no, en ningún caso, ni vacas, ni toros, ni nada por el estilo? Bueno, nuestro proyecto. ¿Qué plantea nuestro proyecto? La verdad que es un proyecto que da continuidad a otros proyectos anteriores. De hecho, hoy vamos a ver aquí resultados finales de varios proyectos, de procesos de excavación continuada en varios yacimientos, pero básicamente nos hacíamos en ese general proyecto 4 preguntas. Es decir, ¿cuándo y de qué manera se inició la colonización humana del archipiélago canario? Es decir, el marco cronológico y cultural, ¿Qué elementos culturales acompañaron a los primeros colonos? Contexto cultural. Esto para nosotros es importante porque si podemos definir el contexto cultural que acompaña a los primeros colonos que llegan a Canarias, podemos saber qué es lo que posteriormente cambia como consecuencia del asentamiento en las islas. Es decir, de lo que las islas pudieron haber influido en lo que es el desarrollo posterior cultural de esas poblaciones. Si son poblaciones norteafricanas, o pongamos que mediterráneas, llegarían con una cultura mediterránea. Esa cultura mediterránea la podemos definir, la hemos definido alguna vez, y luego cómo cambió, es decir, cómo se adaptó en este caso esa cultura al ámbito o los ámbitos insulares del archipiélago canario. Evidentemente nos interesaban también qué características étnicas definían a esos primeros colonos, no en el sentido de los primeros canarios, las primeras poblaciones colonizadoras de Canarias llegaron con un ADN o con una genética determinada que nos permite identificarlos o diferenciarlos de otras poblaciones, no, pero al menos conocer, aunque sea a grosso modo, cuál era las características étnicas que definían a esas primeras poblaciones. Y evidentemente un aspecto último que a nosotros particularmente nos interesa mucho en este ámbito de investigación, en el ámbito de Canarias, es sobre todo los procesos de transformación ecológica que se producen como consecuencia de la llegada de una población, en este caso humana, a unas islas hasta entonces inéditas, vírgenes. ¿Qué procesos de cambio produjeron como consecuencia de su asentamiento en las islas? ¿Cambiaron algo? ¿No cambiaron nada? ¿Eran buenos salvajes? ¿Eran malos salvajes? En definitiva, ¿qué procesos de cambio trajeron consigo? Bueno, todo esto se inicia evidentemente programando la investigación. Si no se programan las cosas, difícilmente se sabe dónde intervenir. Lo que hacemos básicamente, o de manera inicial, es hacer un análisis del territorio. ¿Qué territorio tenemos? 850 kilómetros cuadrados. Si a esos 850 kilómetros cuadrados quitamos la zona de Timanfaya, la zona del volcanismo del 18, que cubrió grandes zonas, pues nos quedan, ya empieza a quedarnos aproximadamente 2/3 de la isla. Bueno, el volcanismo reciente también nos ha afectado por aquí, pero en fin, en la zona no afectada por el volcanismo reciente, pues tenemos un espacio más o menos en el que podemos determinar, a partir del análisis de los yacimientos que conocemos, bueno, cómo se ocupó el espacio. Y nos dimos cuenta que el espacio se ocupó al menos de 3 maneras diferentes. Nosotros llamamos patrón de llanura. Ahí encontramos sobre todo la zona más ocupada, que es la zona central de la isla.
donde básicamente vamos a encontrar hábitats permanentes, sobre todo poblados, la Gran Aldea, Hey, Sonsama, etc. Claro, nos dijimos, la zona central está muy poblada, es cierto, hay buenos recursos, la tierra es cultivable, la gente se tiene que asentar aquí porque es lo normal, pero nos encontramos con que en realidad no encontramos pequeños asentamientos como sería lo lógico encontrar si se trata de los primeros grupos humanos que llegan a una isla. Evidentemente no hay que pensar que a esa isla llegaron 3.000, 4.000 personas de golpe, sino que habrían llegado grupos más o menos pequeños, reducidos, y por tanto, si se establecieron en algún lugar, no crearon una ciudad, crearon un pequeño asentamiento con unas características determinadas, pero no con las características que presentaban, por ejemplo, la Gran Aldea, Hey, etc. Por tanto, consideramos que esos asentamientos no correspondían a los primeros momentos de la colonización de la isla. Por tanto, lo íbamos a dejar de alguna manera de lado en nuestra investigación, aunque posteriormente los incorporaríamos al proceso de análisis, aunque incorporándolos o incluyéndolos en este caso en el momento en que correspondería. Luego encontramos también un segundo patrón de mal país. La isla de Lanzarote tiene al norte lo que se llama un mal país, el mal país de la Corona, y al sur otro mal país, que es el mal país de las Coloradas. Bueno, sí, zona de las Coloradas. Para los que no sepan lo que es un mal país, es una zona volcánica. O sea, el volcán se ha derramado, ha soltado materiales y ha dejado un mal país. Una zona poco utilizable desde el punto de vista agrícola, poco utilizable desde el punto de vista ganadero, salvo que, bueno, se haya ido modificando con el tiempo y haya generado lo que sea. Normalmente es una zona que se utiliza para aprovechamientos económicos, digamos, muy al límite. Ganadería, de suelta, por ejemplo, ese tipo de actividades fundamentales. Bueno, dijimos, bueno, por aquí probablemente, sobre todo porque no hay suelos potables, o al menos aceptables para la agricultura, etc., vamos a dejarlo como zonas marginales, zonas externas, y lo estudiaremos, pero, repito, dentro de ese análisis. Finalmente nos encontramos, bueno, más que encontrarnos, alguien nos llamó, el propietario de una finca, que, bueno, la finca se llama Finca El Patio, que es donde está el bebedero. Nos llamó, estamos hablando del año 85, nos dice, hombre, vénganse porque acaba de aparecer una cosa, un yacimiento, en una caldera, en un bebedero, llaman allí. Bebedero en realidad es una caldera que está bien sedimentada, con sedimento muy fino. Eso hace que durante la época de lluvia el agua aguante genere una pequeña laguna estacional, y evidentemente, por tanto, hay buena tierra, hay agua, y por tanto son zonas muy aprovechables desde el punto de vista agrícola y ganadero. Bueno, pues en una de esas pequeñas calderas o bebederos, bueno, observamos que hay un yacimiento, en este caso, importante, desde el punto de vista estratigráfico, con una estratigrafía que hasta ese momento, ni imaginábamos en Lanzarote. Cuando nos movíamos estratigráficamente en Lanzarote, con los trabajos de Inés Duque en los años 70, etc., no pasábamos estratigrafía de 40, 50 centímetros de profundidad, de potencia. Y aquí teníamos, cuando aparecemos y cuando llegamos por allí, nos encontramos con una estratigrafía de 2 metros de potencia. Aquí, evidentemente, ese tipo de yacimientos sí nos interesaban desde el punto de vista de, al menos, intentar llegar a la parte más profunda, a los primeros momentos de asentamiento de la población en la isla, ya que la profundidad estratigráfica podía darnos esa profundidad cronológica que tanto precisábamos. Bueno, pues de este tipo de yacimientos, en principio, lo localizamos en Bebedero, luego en Buenavista, luego en Tinache, y en algunos sitios más que estamos ahora mismo en proceso de comenzar también a trabajar y estudiar, y que me permiten que no comente en público, ¿de acuerdo? Bueno, ¿dónde están Bebedero y Buenavista? Bebedero y Buenavista pertenecían a una misma finca, esto se llama la finca o el Cortijo de los Fierros, hasta los años 40 del siglo pasado, y luego se dividió, de tal manera que esta parte fue para un propietario y esta parte fue para otro propietario. En el año 85 acudimos al bebedero, vemos lo que hay, y en ese mismo año, 85, nos acercamos, bueno, prospectamos toda la zona y descubrimos también el sitio de Buenavista. Son, como ven ustedes, todos yacimientos relativamente cercanos, hay unos 600 metros aproximadamente uno de otro, y están muy vinculados, evidentemente, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de los contactos, etc. Pero quizás lo más importante de todo esto es que, fíjense, ocupan estos yacimientos lo que llamamos el límite de las tierras rojas, las tierras, desde el punto de vista agrícola, más feraces de la isla, junto a lo que es el límite del pequeño desierto, lo que llama Yerjable, del norte de Lanzarote, en contacto directamente con lo que es el puerto natural del río,
junto a la Graciosa, los islotes, etc. Donde, recuerden, al principio dijimos que habían aparecido aquellas ánforas en los años 60. Voy a empezar por Buenavista. Evidentemente los trabajos de excavación comenzaron por el Bebedero, pero Buenavista es el yacimiento que nos ha dado cronologías mucho más antiguas. Por tanto, para intentar falsificar lo que tenemos desde el punto de vista cultural, voy a intentar comenzar por el yacimiento más antiguo y así comenzamos a entender o intentar comprender cuál ha sido el proceso evolutivo desde las etapas más antiguas a las etapas más recientes. Bueno, rápidamente, es un yacimiento que está localizado, como ven ustedes allí, en el punto negro, en la región central de Lanzarote, en los suelos entre los límites, los suelos marrones y el ocupa una hondonada, recuerden el patrón en hondonada o en caldera, son realmente sitios protegidos por pequeñas elevaciones. En Lanzarote hay un elemento que molesta mucho, sobre todo, excepto el mes de septiembre-octubre, que es el viento. El alisio molesta porque está soplando prácticamente casi todo el año del noreste. Está muy bien porque cuando hace mucho calor refresca, pero cuando estás en el campo intentando trabajar o hacer algo, es molesto. En definitiva, estos sitios, al estar bien delimitados, prácticamente el alisio no entra, no molesta. O sea que son sitios bien protegidos desde ese punto de vista. Este fue descubierto, como les digo, en el año 85. A partir de 2006 iniciamos una serie de campañas. Este año pasado hicimos la 9ª, terminamos la 9ª campaña. Hemos descubierto, evidentemente, la secuencia estratigráfica. Tenemos una serie amplia de dataciones. Es decir, en Canarias ha sido un problema el tema de datar, porque normalmente se dice que un yacimiento tiene cronologías del siglo VII. Muy bien, ¿cuántas cronologías, qué serie de cronologías tiene usted? No, tengo una sola. ¿Y cómo sabe usted que el yacimiento es del siglo VII si tiene una sola cronología, si tiene una sola datación? Si tenemos un yacimiento con una secuencia estratigráfica de 2 metros, usted no puede decir que tiene una datación del siglo VII y ese yacimiento es del siglo VII. Será el siglo VII el momento que usted dató, pero para abajo y para arriba hay otras cosas. Dátelas usted también. Bueno, en este caso tenemos series completas para todos nuestros yacimientos. En este caso son 15 dataciones. Luego las veremos dónde están repartidas. Hay registros locales, es decir, registros indígenas. Los registros indígenas son los que dominan. Es un yacimiento indígena. Y esto intento dejarlo muy claro, porque a veces cuando la prensa o demás medios han interpretado lo que yo he dicho, esto es un yacimiento fenicio. No, mire usted, es un yacimiento indígena, que tiene elementos importados. Y esos elementos importados veremos que son fenicios, púnicos o fenopúnicos y también romanos. Y luego tiene, bueno, hemos hecho analíticas prácticamente de todo tipo, el registro arqueológico evidente, pero también hemos analizado los pólenes, los sedimentos, etc. Recuerden, por ese interés nuestro en analizar ya no solamente la secuencia, los procesos culturales, sino también qué es lo que ha pasado a nivel medioambiental. Bueno, Buenavista, ¿por qué se llama Buenavista? Pues por esto. ¿Qué es lo que se ve de Buenavista? Famara. Famara, que está a la derecha, el río, la Graciosa, la playa de Famara y en definitiva domina todo lo que es el norte. Domina la entrada natural al archipiélago. Esta es la entrada natural al archipiélago, la puerta natural. El que venga navegando desde el norte, si entra al archipiélago, se encuentra con esta puerta. Puede entrar hacia acá o puede seguir hacia el norte, hacia el resto del archipiélago. Pero en cualquier caso, esta es la puerta natural para un navegante que venga del norte hacia el archipiélago canario. Evidentemente esto parece seco todo el año, pero no. El Jable tiene épocas muy buenas, de buena vegetación. Por lo tanto, es aprovechable para determinados tipos de uso a lo largo del año. Buenavista nos lo encontramos así, más o menos, cuando llegamos. Ven, es una zona, una hondonada. Aquí se forma la Mareta, esa pequeña laguna estacional. Y en esta zona es donde se localizan, bueno, las estructuras que ahora iremos viendo a medida de que... Bueno, inicialmente encontramos una primera, estructura. La verdad es que iniciamos la excavación no con muchas ganas, porque no sabíamos exactamente qué es lo que nos iba a dar. Teníamos el yacimiento de Bebedero al lado, estaba dando mucho material, y este en realidad no era tan interesante, o no parecía tan interesante a primera vista, pero cuando empezamos a trabajar empiezan a aparecer materiales, estructuras bien secuenciadas, niveles de abandono, con estelas grabadas, con molinos, con betilos, con cerámicas, etc. Todo esto en cubetas. Zonas que aparecen además acotadas, con estructuras de combustión, zonas que en el entorno tiene asientos, un hogar, con asientos también, otros asientos, todo esto evidentemente protegido. Además, si se fijan, aquí hay un chaplón, un escalón, que baja desde el suelo natural al interior de la estructura. Por eso en Lanzarote hay este tipo de estructuras
indígenas, se las llama casas hondas, están excavadas en el subsuelo, unos 40 centímetros, tampoco se molestaron demasiado. Estas son las últimas estructuras que excavamos el año pasado, una estructura de combustión perfectamente bien delimitada. Los análisis de fitolitos nos están dando unos resultados interesantísimos en relación con el tipo de especies vegetales que se quemaban, etcétera, etcétera. Y sobre todo, bueno, están apareciendo elementos estructurales muy, muy interesantes. Una segunda estructura, más reciente que la anterior, con cronologías más recientes, esta es de tipo cuadrangular. También nos dan algunos asientos, un gran monolito central con grabados, con pequeños grabados podomorfos, atestiguados inicialmente en Fuerteventura, luego en Lanzarote, y que ahora también están presentes aquí. Y lo más curioso de todo es que teníamos esta zona al norte, mirando hacia Famara, es decir, hacia la zona de donde estaría la escorrentía de agua, aparece una estructura cuadrangular completamente cerrada, y una vez que analizamos el contenido nos da un resultado. Aquí parece que había un pequeño depósito de agua correspondiente a esta estructura, acompañado de, como vemos, de estructura de combustión, molinos, algunos molinos de vaivén como este, o incluso molinos, no de vaivén, sino, vamos, Una tercera estructura que apareció también en la penúltima campaña. Esta estructura probablemente se ocupó al mismo tiempo que la que vimos anteriormente. Lo curioso de todo ello es que hay un nivel de abandono con una enorme cantidad de cerámica. Apareció un suelo prácticamente plagado de fragmentos cerámicas indígenas, en donde además la mayor parte de ellos presentaban asas. Asideros, pequeños asideros o asas en esa cerámica. Lo curioso de todo esto es que es uno de los elementos más extraños o que menos aparecen asociados a las cerámicas de Lanzarote, ya que aparecieron con una enorme frecuencia. Bueno, es un proceso interesante, aparecen asociados además a otros materiales. Buenavista hoy es esto. Tenemos una primera estructura, la primera que localizamos, que fue esta. Ahí vemos el hogar que antes les comentaba, con al menos 3 cubetas, una zona probablemente de hábitat o de depósito. Son cubetas que pensamos que son para almacenar cosas, porque aparecieron cerámicas indígenas de grandes dimensiones y grandes capacidades. Y luego, bueno, aparecen con ustedes asientos en torno a una zona de hogares, es decir, esta parte probablemente estaría al aire libre y esta parte probablemente cubierta. Estamos haciendo ahora mismo con escáner 3D reconstrucciones, restituciones, intentamos reconstruir la estructura definitiva, pero bueno, todavía nos faltan perfilar algunos aspectos. La segunda estructura que apareció es la más reciente, de nuevo aparece una cubeta de depósito, el pequeño depósito de agua, la estructura de combustión, el monolito con los grabados, y luego, bueno, una zona de pasillo central, de nuevo encontramos pequeños chaplones, que dan acceso a zonas más hundidas, y la casa, en este caso, de las asas. Bueno, esto que están viendo aquí, los números corresponden a las dataciones, cada una de ellas son dataciones C14 calibradas, para intentar evitar problemas de si son calibradas, de si la muestra es correcta o no es correcta, etc. Nosotros hemos comprobado las dataciones por varios procedimientos. En primer lugar, las dataciones nos han hecho varios laboratorios, no un solo laboratorio, varios laboratorios. Hemos, de hecho, cortado muestras y enviado a 2 laboratorios diferentes para ver qué resultados hay. Además de eso, hemos enviado distintos tipos de muestras, ya sean muestras teóricamente de vida corta, cabras, etc., como muestras teóricamente de vida larga, como puede ser el carbón. En el caso concreto de Canarias, perdón, de Lanzarote, lo del carbón de vida larga es un veremos, porque en Canarias vida larga puede corresponder a pino, puede corresponder a determinados árboles que pueden perdurar durante mucho tiempo, pero Lanzarote, por su propia idiosincrasia, es una isla donde la cubierta arbórea es más bien escasa, con lo cual en la mayor parte de los casos no se quema cubierta arbórea, se quema cubierta arbustiva o se quema otro tipo de vegetales. Por tanto, normalmente en los hogares, en la estructura de combustión, aparecen restos microcarbones correspondientes sobre todo a especies vegetales de vida corta. Bueno, todo esto de alguna manera nos permite establecer una secuencia que ya veremos en su momento, y que además hemos confirmado, repito, por varios procedimientos. La secuencia estratigráfica, pues creo que es bastante clara. No hay grandes movimientos, es una secuencia muy horizontal. Esta es la que tenemos aquí, esta es la estructura, el comienzo de la estructura. Esta es la zona de hogares que antes veíamos, los hogares que antes veíamos en la zona de la estructura 1.
Y luego, bueno, una serie de estratos que más o menos determinan qué es lo que tenemos ahí. No es lo mismo lo que tenemos dentro, la secuencia trígrafica que tenemos dentro como la que tenemos fuera de las estructuras. Si nos movemos fuera de las estructuras, que es donde nos dieron la fecha más antigua, tenemos una fecha del 960 calibrados, fechas calibradas que nos colocan el primer milenio antes de la era para lo que es la construcción. Esta es una muestra tomada en la base de la estructura constructiva para lo que es la construcción más antigua, la circular con las estructuras de combustión. En el interior de la estructura, evidentemente, bueno, las cronologías son distintas. Me he ido muy adelante. Para el interior de la estructura, las fechas son, como ustedes, más cortas, lo cual además es lógico hasta cierto punto, porque una estructura que se esté utilizando de forma continua se está limpiando, o se debe estar limpiando. En cualquier caso, sí pudimos fechar la estructura de combustión, tanto en la base como en los niveles superiores, y nos dan fechas de en torno al siglo VI antes de la era, al siglo III, IV antes de la era también, para el interior de la estructura de combustión, de la estructura constructiva. Bueno, ya lo vimos. ¿Qué materiales aparecen en esa fase 1? Y la denomino fenicio-púnica porque aparecen elementos fenicio-púnicos y porque el contexto histórico en el que se desarrolla esta estructura, en el entorno más cercano, están básicamente pues Tamogador, etc. Es decir, hay asentamientos fenicios o púnicos en ese entorno. Históricamente correspondería a ese momento. Pero encontramos básicamente, si ustedes conocen un poquito la cerámica de lo que sería el bronce final, inicio del hierro del Mediterráneo, este tipo de cerámica sin decorar, algunos perfiles en S, cuencos, grandes recipientes contenedores, además de, evidentemente, ollas, etcétera, cuencos pequeños y demás. Esto aparece junto con, en la fase 2 ya, aparece una cerámica completamente diferente, más tosca, peor cocinada, paredes más gruesas, fondos planos, cuencos, etcétera, asociados, digo, en este caso, a materiales romanos, de ahí el término de fase romana. En esa fase romana aparecen otros elementos, en algunos casos que seguimos calibrando porque, bueno, este tipo de atifle, no sabemos exactamente si puede ser así, cuentas de collar, punzones, y recientemente, en la última campaña, y esto sí es una novedad, nos han aparecido algunos huesos como este con manchas de púrpura. Y recuerden que hace unos 10 años, desde hace unos 10 años, se está excavando el taller de púrpura, la factoría o taller de púrpura de Lobos. Han aparecido estramonitas, etcétera, etcétera. Bueno, pues parece que esta gente, bueno, evidentemente esto se ha analizado, aparece bromo. Bueno, pues no es el único elemento, vamos a llamarlo manchado con púrpura, o lo que sea, en este yacimiento. ¿Esto significa que esto es un taller de púrpura? Ni mucho menos. Simplemente que, bueno, parece que algo hay por ahí que podría estar indicándonos en esa dirección y que en cualquier caso habrá que empezar a trabajar e investigar. Lo que sí es curioso de este yacimiento es la enorme cantidad de artefactos líticos tallados que aparecen. Algunos que nos recuerdan la factoría de púrpura de Lobo, es decir, yunques donde se machacarían, en este caso las estramonitas, las taimastomas de las cuales se extrae la púrpura, pero luego micromolinos, otros en proceso de fabricación, otros iniciando la fabricación, percutores, etcétera, etcétera. Todo esto, repito, en esta estructura de Buenavista. Por supuesto, toda una serie de elementos vinculados, estos tres al menos, a lo que es el tratamiento y el procesado de pieles, cueros, etcétera, tapas para algunos recipientes y evidentemente molinos de mano. Los molinos de mano son importantes, en este caso básicamente porque nos indican evidentemente que se están moliendo grano. ¿Qué grano se está moliendo? Bueno, hay quien ha llegado a afirmar, y no, en publicaciones relativamente recientes, que en Lanzarote se desconocía o al menos no había evidencias de agricultura. Lo cierto es que en Lanzarote están apareciendo molinos de mano desde la década de los años 70 del siglo pasado. Por tanto, agricultura tendría que haber. Lo que no sabemos exactamente qué tipo de agricultura, pero agricultura al menos tendría que haber. Estelas. Algunas estelas decoradas si se fijan, con antropomorfos. Esta es la estela que vimos en la estructura, en el nivel de abandono. Y luego algunas pequeñas estelas que han aparecido posteriormente. ¿Recuerdan la representación del pez que antes veíamos al principio, que les comentaba que había aparecido en algunos sitios de Lanzarote, también de Gran Canaria, Tenerife, etc.? Pues aquí lo tenemos. Tenemos de nuevo la estela troncocónica con una representación también de un pez.
Los pequeños podomorfos, que hasta les comentaba del monolito. Aquí tenemos algunos de los podomorfos, en este cartucho, o lo que sea. Y luego un hallazgo que algunos de mis colaboradores dicen, qué asco, yo me voy corriendo. Se trata de coprolitos, en realidad de caca de perro, para entendernos. En realidad, pues una caca de perro muy importante porque nos ha dado datos de pólenes, nos ha dado datos de fitolitos, nos ha dado datos, el perro comió huesos, nos ha dado también datos relativos a lo que comió. En algunos casos incluso, bueno, pensábamos inicialmente que podía ser incluso una falange humana, aunque finalmente no ha sido ese el caso, porque tenemos datos de huesos humanos aparecidos en Lanzarote, protohistóricos, que han sido roídos por perros, lo que podría ser incluso la posibilidad. En cualquier caso, es uno de los hallazgos desde el punto de vista más interesante, se ha podido datar, se han podido hacer muchas cosas, y aparecen justo en esta zona, al lado de la cubeta, junto al monolito. En definitiva, es un hallazgo bastante interesante. La fase 3, ya cuando ha desaparecido todo contacto con púnicos, romanos, etc., en Lanzarote se produce un cambio cultural que viene determinado sobre todo por cambio en la forma cerámica, la aparición de decoración en la cerámica, incisiones, impresiones, cordones en relieve, micro recipientes, en definitiva, toda una panoplia de nuevos elementos culturales que parecen como que hay una pequeña explosión cultural por algún motivo que podría estar, ¿por qué no?, relacionado con ese abandono, con ese aislamiento que se genera a partir del abandono de los navegantes mediterráneos de esta zona. Otro elemento que viene de alguna manera a marcar ese abandono es que se desarrolla de manera exacerbada la industria lítica. Hasta entonces industria lítica tallada, perdón. Hasta entonces había algunas muestras, algunos elementos, pero a partir de esta fase 3 no hay ya, por ejemplo, elementos metálicos de importación, pero en cambio sí hay industria lítica tallada, parte de punzones, etcétera, etcétera. Bueno, pasamos a los elementos importados, aparecen en la secuencia estratigráfica, son básicamente fragmentos de ánfora, elementos metálicos, etc. Están datados, ¿por qué? Por la tipología y por la analítica que se le ha hecho a los materiales, pero también evidentemente por carbono 14, y los tenemos fechados entre el siglo VI antes de la era, época púnica más o menos, al siglo IV después de la era. Y corresponden, como ven ustedes ahí, a la cultura fenopúnica y a la cultura romana. Vamos a ver rápidamente qué son. Pues nos aparecen fragmentos de ánforas como la Mañadé, que como ven ustedes está fechada entre el 400 y el 250 antes de la era, algunas que pueden ser fóseas, de fabricación sobre todo procedencia griega, también con fechas en torno al final siglo II, siglo III, en este caso, bueno, algunos fragmentos de terracota, figuras femeninas, algunas figuras, perdón, de terracota, algunos fragmentos de ánforas KDA4 e incluso fragmentos de cuencos de torno lento. Dirán, bueno, ¿y esto nos da alguna tipología? Sí, nos da tipologías, pero sobre todo nos da un elemento importante, que es lo que hicimos. No nos fiamos en absoluto de lo que aparecía, esto hay que analizarlo, hay que saber la composición de las pastas, ver y en lo posible intentar contrastar, comprobar en qué alfares se hicieron estas cerámicas, porque evidentemente esas pastas no son canarias, en Canarias los aborígenes nunca hicieron cerámicas a torno, por tanto que aparezcan elementos cerámicos a torno, aparte de metálicos, etc., nos estaba indicando evidentemente que algo estaba ocurriendo. Bueno, pues una vez que hacemos las láminas delgadas, una vez que se hacen las muestras, etc., hay algunos grupos que están perfectamente vinculados, como la L3, está perfectamente vinculada a una serie de grupos de alfares, sobre todo del Mediterráneo, de la costa andaluza mediterránea. La comparación en este caso lo hicimos con La Fonteta, un yacimiento de Alicante que tiene un buen muestrario de ánforas y de otros materiales de época fenopúnica bien documentados, la procedencia de las pastas, etc. Esa comparación, a través de lo que se llama el análisis de correspondencia, nos da esto. Bueno, de hecho, somos tan desconfiados que incluso introdujimos en la muestra, sin que el laboratorio lo supiera, en este caso el laboratorio de Zaragoza, introdujimos 2 muestras de ánforas romanas, para ver si una vez que los analizábamos y los comparábamos con La Fonteta nos daban resultados similares o no. Y la verdad es que se lo fueron completamente fuera. Lo cual para nosotros era representaba un cierto nivel de seguridad con lo que estábamos haciendo. En la fase romana que aparecen, pues como ven ustedes, fragmentos de ánforas, asas de ánforas,
en algunos casos incluso fragmentos de mortero, en este caso el tipo bético con estrías internas, cuchillos de hierro, clavos de bronce, otros clavos de bronce, de hierro, algunas argollas de metal, etc. Es decir, elementos de lujo no, en absoluto. Son elementos que pueden estar perfectamente en un barco de la época, y que pueden ser intercambiados. A nosotros nos ocurría la idea, bueno, ¿qué es lo que intercambiaron los españoles que fueron a América, colonizar América, inicialmente con los indios? Pues en realidad baratijas por elementos valiosos. ¿Eso sería economía desigual? No, sería tan valioso para uno un objeto como para los otros objetos. Para los indígenas canarios, el hecho de poder contar con un clavo, por ejemplo, de bronce, sería un elemento estupendo, maravilloso, que además permitiría, entre otras cuestiones, por ejemplo, elaborar epigrafías. Siempre se ha dicho que los grabados en Canarias no se hicieron con metales, pues resulta que sí había metales, y se pudieron haber hecho perfectamente con metales. Estos son todos los hallazgos llamativos que acaba de aparecer. Bueno, parece muy grande, pero en realidad esto es 1 centímetro, por esa unidad. Es una cuenta de alabastro que presenta dos caras pintadas. En un caso aparece este motivo pintado y en el otro caso aparece este otro motivo pintado. Yo creo que no hay que tener demasiada imaginación para identificar aquí un barco, ¿verdad? Y en el otro, bueno, quizás hay que echarle un poquito más de imaginación, pero bueno, podría ser perfectamente o no otro barco. Entonces sí corresponde a la fase romana, asociado a las ánforas romanas, etc. Bueno, pues nos vamos a Bebedero, nos vamos al segundo yacimiento. Bebedero pues, está también localizado en la zona central, ocupa una hondonada protegida, está descubierto bueno, en el año 75, etc. Lo voy un poquito rápido porque se nos ha ido el tiempo. Bueno, este es el Bebedero, está en una hondonada, como ven. Es que estas son las excavaciones de los primeros años, como ven ustedes, secuencias estratigráficas perfectamente delimitadas, con materiales, en este caso, sobre todo en el estrato 4, muy abundantes, sobre todo de cabras, ovejas, etcétera, etcétera. Estas son las excavaciones últimas, sobre todo a partir del 2010. Las más recientes aparecen ya estructuras. Esta es la estructura que apareció a partir del 2010, una estructura interesante. En el 2022, bueno, esta es la secuencia, una secuencia completa en cuanto hay 5 estratos bien delimitados y bien secuenciados. La secuencia va del siglo I al siglo V para el estrato 5-4 y para los siguientes estratos llega hasta el siglo XIV. La fase 1, perdón, esta serie correspondería a la fase 2, a la fase romana. Como ven, aparecen cerámicas como en Buenavista, toscas, algunas otras más finas. Recuerden que había industria lítica muy desarrollada en Buenavista, aquí también. Cuentas de collar, como la acabamos de ver ahora mismo, bitroncocónicas. Para aquellos que decían que no había agricultura en Lanzarote, bueno, pues ya desde el siglo al menos I antes de la era, es verdad que no tenemos documentado semillas carbonizadas, pero sí tenemos documentado semillas, improntas de semillas en el fondo, en la base de recipientes cerámicos. Semillas que corresponden en este caso a trigo y en este caso a cebada vestida. Y lo que es, desde mi punto de vista, mucho más interesante, y también es una novedad, improntas de vitis vinífera, de uva. Importante, la acumulación de materiales que aparecen asociados al ámbito romano, aparecen asociados a restos de cabras y de ovejas. En este sentido, mayoritariamente vértebras, cuernas, algunos cerdos, pero sobre todo animales que fueron sacrificados cuando tenían entre 16 y 18 meses. Quédense un poquito con el dato porque esto es importante. Y prácticamente el 90% de los hallazgos corresponden a fauna. También hay peces, hay equinodermos, moluscos, etc. Pero básicamente lo que hay fundamentalmente es fauna terrestre, doméstica. Si nos pasamos a los estratos 5 y 4, los elementos de importación serían estos. Fragmentos de ánforas romanas. Hay bordes, hay asas, hay fragmentos de cuerpos, etc. Se hizo también analítica, láminas delgadas, petrología. La petrología nos dice que hay formas del 1A, 1B, 1C, correspondientes a la Campania, también a la Bética y también de Cartago. 3 zonas diferentes, probablemente son elementos que vienen o que llegan de esas 3 zonas diferentes a través de Cádiz. Y esto en definitiva es lo que teníamos hasta el año pasado.
también elementos metálicos, vítreos, etc. Todo esto fue publicado en el año 84. Y cuando iniciamos el año pasado las excavaciones, de la zona que veníamos excavando desde el año 85, nos trasladamos justo a la zona contraria, al este. La idea era delimitar por esta parte del yacimiento. Comenzamos evidentemente a perfilar el perfil que nos había dejado la extracción. En esa perfilación, o cuando estamos realizando esa perfilación, nos aparece sobre, es decir, depositado en el estrato 4, esto. Y evidentemente la gente empieza a ponerse muy nerviosa, porque evidentemente es un elemento atorno. Este elemento atorno, hasta ahora recuerden, no ha aparecido cerámicas completas en Canarias, pero aparece esta pieza. Correspondiente además a una tipología no demasiado común, que viene a completarse a los tipos que ya conocíamos presentes en el bebedero con esta nueva tipología, que es verdad, nos falta el cuello y el borde, pero que por las características, el tipo de pasta, en definitiva, podría corresponder, aún no sabemos exactamente, mejor, aún no nos arriesgamos a decir concretamente a qué tipo corresponde, pero podría estar entre una Dressel 30, una Almagro 51 o una Beltrán 68 aproximadamente. Lo más importante, frente a lo que se venía diciendo de que eran cachitos lo que aparecía en Bebedero, Buenavista, en fin, en definitiva, los aborígenes iban a la playa, cogían un trocito de cerámica que se encontraban en la costa, pues resulta que ya tenemos no solamente esos cachitos, sino que tenemos además una cerámica, fragmentos bastante bien determinados y comienzan a aparecer ánforas completas. La procedencia de todo este material: Italia, la Campania, Túnez y la Bética. Junto con ese material, otro de los hallazgos importantes de este año es un molino en posición primaria. Aparecieron las dos piezas, tal y como se abandonó en el último uso que se hizo de él, con lo cual evidentemente se recogió bien la muestra del entorno. Del interior aún no se han separado las piezas, lo vamos a hacer en laboratorio, pero esperamos encontrar a través del análisis de fitolitos, etcétera, al menos qué fue lo último que se molió con este molino. No hay ningún hallazgo parecido ahora mismo en Canarias de un hallazgo de este tipo en posición primaria. Bueno, ¿recuerdan los de 16 y 18 meses? Cabras sacrificadas entre 16 y 18 meses. Rápidamente, entre octubre, noviembre y diciembre parirían las cabras ovejas. Si empezamos a contar, las de octubre tendrían 16 meses en febrero, 17 en marzo y 18 en abril, que es el momento en que son sacrificadas, justo antes de que la mar esté abierta, antes de que nadie pueda llegar a Canarias. La mar está cerrada porque no es buena época de navegación. La buena época de navegación, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico, es a partir de mayo y hasta como mucho septiembre. Bueno, pues en esa fecha los indígenas están trabajando en el bebedero, produciendo ¿qué? Pensamos que cecinas, pensamos que pieles tratadas por el tipo de elementos que aparecen en el yacimiento. ¿Para qué? Pues, ¿y por qué no para intercambiar por vino, aceite o lo que pudiera traer esa última ánfora que acabamos de encontrar? Evidentemente por metales, etcétera, etcétera. Cambios, como vimos antes en Buenavista, los cambios vienen determinados en Bebedero también por la aparición de cerámicas decoradas, etcétera, por una explosión y por industrias líticas talladas. Bueno, voy rápido porque hay varios yacimientos más y no sé si me estoy quedando muy largo. En fin, Eduardo, tú me cortas cuando tú lo consideras oportuno. La calidad de Tinache repite el patrón de asentamiento que hemos visto en Buenavista, en Bebedero, por tanto no me entretengo demasiado. Hemos hecho también varias campañas, tiene una secuencia trilógica importante. Esto es la caldereta de Tinache, una caldera volcánica adosada a una caldera mayor. En esta caldera hay un yacimiento que fue puesto al descubierto también por una extracción. Ahí se trajeron limos para generar suelos agrícolas artificiales, lo llamados enarenados. Lo importante es que nos dejó un perfil muy limpio, perfectamente observable, horizontal, pero un perfil en el que, no sé si lo observan, hay un nivel se llama de fitoestabilidad, un suelo muy estable, que luego parece que esa estabilidad se rompe porque hay un depósito de piedras y luego vuelve a haber otra cierta estabilidad hasta que vuelva a romperse. Esta no estabilidad, ese depósito de piedras, corresponde al cambio de era.
Al momento que suponemos que están los romanos llegando a la isla, llevándose pieles, carnes, etc., al momento en que probablemente la isla se está utilizando, digamos, como centro de producción, lo que sea, pero que la cabaña ganadera está haciendo de las suyas por ahí, comiéndose en definitiva la vegetación, produciendo corrimientos, rodamientos de piedra, etc. Esto lo hemos observado aquí, en este nivel, ahí lo tienen. Lo hemos observado tanto en Tinache como antes en Buenavista y en Bebedero. Tinache también tiene en ese estrato de corrimiento y demás, tiene cerámicas, esta que decíamos fase 2 de época romana, tosca, gruesa, etc. Y luego también se rompe con esa explosión de cerámicas decoradas, etc., formas diversas, diferentes, industrias líticas, cerámicas decoradas, etc. La Cueva del Majo, ya a partir de estos momentos, de esta explosión cultural, o de alguna manera que se puso un cambio de alguna manera en los ambientes culturales de la isla, pues comenzamos a analizar otro tipo de asentamientos. Por ejemplo, la Cueva del Majo está relativamente cerca de los yacimientos donde estamos trabajando. Fíjense que interiormente está acondicionada con piedras, con muros de grandes piedras. Es una cueva relativamente amplia, este es el plano. Es una casa o cueva honda que se llama, la llaman así. Aquí pudimos excavar muy poco porque se había limpiado previamente, pero sí pudimos estudiar los materiales. Corresponden básicamente a esas cerámicas decoradas que hemos dicho de la fase 3, ya no aquí presente, de hecho no hay material a torno. Hay molinos, evidentemente. Corrales es un yacimiento que está en el Jable y nos interesó básicamente porque podía darnos el momento final de la presencia humana en la isla, es decir, el momento posterior a la conquista normando-castellana del siglo XV. Y así fue. El yacimiento nos aportó, es verdad que es un yacimiento marginal, que se ocupa tardíamente, pero bueno, en esta zona excavamos varios cortes, hicimos varios cortes, como ven ustedes, los perfiles, todo esto son conchas, un conchero importante, con lapas, purgados, etc. Es una zona. Aparecen fragmentos, estas no son concretamente ese yacimiento, pero sí aparecen fragmentos de botijas, botihuelas, anforetas, etc. Son del siglo XVI, XVII, XVIII. La mayor parte de ellas procedentes de Andalucía, Sevilla, etc. Sí, que corresponde ya a esa época en la que Canarias es camino en la ruta hacia América. Aparece cerámica roja, de pasta roja, correspondiente a esa cerámica de pasta roja que aparecen en Huelva, Cádiz, etc., de estos siglos XVI, XVII, etc., con elementos como pueden ser las monedas, algunas pequeñas figuraciones ya de bronce, hierro, etc., asas de mangos de cuchillo, etc., o sea, elementos realmente interesantes, históricos, pero ya interesantes, correspondientes a una etapa posterior. Bueno, ¿qué es lo que aporta realmente Lanzarote al poblamiento de Canarias? Bueno, pues vamos a intentar dar primero alguna respuesta. Posee, evidentemente, los yacimientos con la secuencia estratigráfica que tiene una mayor profundidad cronológica. Nos acercamos al siglo X antes de la era. Solo en este yacimiento, no, hay otros yacimientos de otras islas que corroboran estas cronologías, ya sea el descubrimiento en La Graciosa o ya sea los yacimientos de Tenerife, caso de Icó, etc. Pero en cualquier caso viene a confirmar y además a ampliar, en este caso, esas cronologías y además los contextos en los que aparecen. Hay elementos, evidentemente, o esas cronologías altas están confirmadas por los elementos de importación, que confirman, en definitiva, que estamos ante momentos fenicios, púnicos, romanos. La propia genética humana, fíjense que los genetistas dicen que en Canarias hay, en los aborígenes canarios de todas las islas, y aquí empieza la primera incongruencia, si los aborígenes canarios de todas las islas no se conectaban entre sí, porque dicen que desconocían la navegación, ¿cómo es que hay un haplotipo canario que es común a todas las islas? O estaban conectados o no estaban conectados. Si no están conectados, no hay haplotipo canario. Si están conectados, puede haber un haplotipo canario porque hay difusión genética. En este caso, el llamado haplotipo canario, el U6B1A, que sería en este caso, repito, el que existiría en todo el archipiélago, tiene lo que se llama un tiempo de coalescencia o divergencia, o sea, para que se cree, para que aparezca, pues en realidad es una mutación, que aparecería en este caso en Canarias, para que esa mutación aparezca, el tiempo que se llama de coalescencia o divergencia se ha calculado en 3.600 años. Esto lo dicen los genetistas. Hagan una simple resta, estamos en el 2000, para atrás nos pondríamos en el 1600. Es decir, que las fechas de Lanzarote en torno al año 1000 aún se quedan cortas.
Necesitaríamos echar 600 años más para atrás para estar de acuerdo, en este caso, con la cronología que aporta la genética. La genética de cebadas, curiosamente, damos también un tiempo de coalescencia, un tiempo de separación de 2400 años. Nos colocaría, en cualquier caso, en torno a entre mediados del primer milenio antes de la era para atrás. Por tanto, arqueología y genética señalan un poblamiento, en cualquier caso, anterior a la era, no posterior a la era. Estas son las cronologías con las que trabajamos. Esto es lo que se llama un análisis bayesiano, y fíjense que las cronologías son muy coherentes. Esto es Buenavista, las fechas de Buenavista conectan con las fechas del Belvedero, y las del Belvedero conectan a su vez con las de Tinache y con las de los Corrales. Con lo cual tenemos toda una secuencia que va desde el año 1000 hasta el 1300 aproximadamente. El análisis bayesiano indica que aquí hay unas correspondencias muy claras en cuanto a la cronología, no hay saltos raros. Estas fechas que ven ustedes de aquí son de análisis de sedimentos, no hay presencia humana, se hicieron para comprobar la profundidad de los estratos, en este caso del estrato 5, que nos lleva en algunos casos prácticamente hasta el 3000 antes de la era. Esto es lo que dicen los genetistas. El haplotipo canario estaría 1600 antes de la era. Como ven ustedes, no es un esquema mío, es de un equipo de genetistas, y esto estaría de alguna manera trabajando en esa línea. Evidentemente todo esto a qué nos lleva, hemos propuesto evidentemente una fasificación, un esquema, en el que las fases de las que hemos venido hablando verían también determinadas por lo que sería el proceso, lo que es el proceso de colonización de una isla. Una isla primero hay que descubrirla, luego se inicia la colonización y finalmente el establecimiento de población. Esa población puede abandonarla, en este caso el abandono se produce por los navegantes mediterráneos, se puede producir un aislamiento, lo hemos visto con esa explosión de decoración que aparece a partir del siglo VI, e incluso de aculturación cuando se vuelven a colonizar y conquistar las islas a partir del siglo XV por normandos, castellanos posteriormente, etc. Todo esto evidentemente habla de que hay procesos económicos que están ahí funcionando y que están provocando este tipo de procesos. Hay motores evidentemente del cambio y evidentemente, al menos desde el punto de vista de las cronologías que ahora mismo manejamos, no todas las islas se poblaron al mismo tiempo. Se inician poblándose algunas. Desde nuestro punto de vista, sí, Lanzarote sí, por las fechas que están proponiendo, Tenerife también, pero de nuestro punto de vista, aunque Gran Canaria aún no ha aportado datos en ese sentido, Gran Canaria tuvo que estar también poblada en momentos anteriores a la era. Ahora se están publicando recientemente algunos trabajos en relación con los usos de las zonas altas de la isla de Gran Canaria, y para esas zonas están apareciendo, sobre todo para la gente que está trabajando en sedimentos, etc., están apareciendo huellas de quema de vegetación para aprovechar esa zona para uso ganadero con fechas de en torno a mediados del primer milenio antes de la era, para zonas altas de Gran Canaria. Y evidentemente ustedes estarán conmigo que una isla, si se coloniza por la costa. Empezamos por la costa y luego ya seguimos subiendo a medida que haya mucha gente o necesitemos más espacio para ampliar esa colonización. Por lo tanto, sería un poquito el proceso. ¿Qué ha aportado también el trabajo? Ha aportado también evidencias muy claras de agricultura cerealística. Trigo, cebada, evidentemente al menos desde el siglo VI antes de la era. Esas evidencias, repito, ya nos las señalaba Le Canarié en un texto normando de la conquista, decía que tenían molinos, que tenían cebada y que por tanto existía agricultura. La genética de cabras también nos lleva al siglo VI, en Buenavista, y también evidentemente es curioso porque la genética nos dice que las cabras de Lanzarote tienen una mayor diversidad mitocondrial. Eso implicaría como que existiera un poblamiento más antiguo, básicamente porque si todas las cabras comparten un mismo haplotipo, el que haya una mayor diversidad en Lanzarote implica que el poblamiento se genera desde Lanzarote, donde tienen más tiempo para ser más compleja, a otras islas donde tienen menos tiempo para ser menos complejas, es decir, La Palma o Tenerife, o las islas menores, Gomera, Hierro, etc. En el caso del cerdo lo mismo. Es curioso porque la genética nos dice que el cerdo ibérico, dirán, bueno, el cerdo ibérico que tenemos ahora, no, el cerdo ibérico que existía en la Iberia del primer milenio antes de la era, es decir, en la zona de la Bética y en lo que es el norte de África, que genéticamente era muy similar. Por tanto, ¿era cerdo de la Bética o cerdo del norte de África? No lo sabemos. Pero es del tipo de cerdo que aparece en el estrecho de Gibraltar, en esa zona.
Bueno, pues hay cerdos del siglo VI al menos. Esto nos implica también un problema, porque el cerdo ibérico, como ustedes saben, vive en régimen de suelta y en dehesas. En Lanzarote no hay dehesas, o al menos no las hay ahora. En el momento en que llegaron los cerdos a Lanzarote es posible, no digo que existiese una dehesa, pero sí existiese un ecosistema relativamente favorable para criar cerdos con estas defensas en esa isla que en principio hoy, desde luego, no criaría un cerdo ibérico en régimen de suelta, ni por asomo, por mucho que queramos. Bueno, el análisis de pólenes nos da taxones arbóreos. Por ejemplo, en Lanzarote es curioso, aparecen taxones de pino desde épocas muy antiguas, aunque hay otros taxones arbóreos como el Quercus, que probablemente vienen de fuera, no son insulares porque no hay roble en Lanzarote, ni en Canarias en general, hay arbustivo, y luego hay un dato importante, y es que, por ejemplo, hay esporas de lecho, aparecen restos en los pólenes, lo cual nos está indicando que hay un sotomonte de Monteverde, lo que se llama laurisilva. Laurisilva que está documentada en las zonas altas de Lanzarote, una laurisilva degradada, pero que existe, lo cual nos está indicando, y esto lo estamos viendo ya en Tinache y lo estamos viendo en otras zonas de la isla, que existía un Lanzarote más húmedo que el que existe en la actualidad. Bueno, ya para acabar, esta es la última diapositiva, se los prometo. Relacionando datos, para concluir, bueno, pues la estratigrafía, ahí tenemos la profundidad estratigráfica con la profundidad cronológica del siglo X más o menos antes de la era, el XIV después de la era. Fíjense que es curioso que a nivel de la fauna silvestre, los micromamíferos, hay algunos que desaparecen en el Malpaisomis, un ratoncito que vivía en los malpaíses desaparecen justo cuando aparecen elementos de importación romanos, porque aparece junto con elementos de importación romanos un elemento nuevo en la isla, la rata, que hasta entonces no estaba, la rata negra. Que es curioso porque es un animal que se extiende por gran parte del Mediterráneo como consecuencia del comercio romano, en los barcos romanos, curiosamente. Bueno, pues la tenemos también en Lanzarote. Evidentemente la fauna doméstica es la misma, no varía desde los primeros momentos. Si tenemos canis, sus, ovis, capra, es posible que haya también gato, pero no sabemos exactamente. Y luego es curioso porque si analizamos el proceso de deposición de los estratos, hay un proceso de deposición muy intenso en el estrato 4, justo con la presencia romana. Recuerden aquellos enormes depósitos de cabras, etcétera, un uso muy intensivo de la isla. Bueno, pues ahí, en ese momento, hay una deposición incluso muy intensa, un 13,45%, e incluso la deposición de elementos por encima de 2 milímetros se hace muy, muy evidente, y que entonces era del 0,65 y posteriormente desciende un poco. Bueno, pues esto es lo que tenemos, presencia de elementos importados, fenicio, romano, fenicio púnico, romano, solo romano, abandono, desarrollo de un proceso de lo que se llama en Canarias las culturas insulares canarias. Y con esto acabamos, agradeciéndole además que, bueno, evidentemente todo esto ha sido un trabajo de muchos años, de mucha gente que ha participado, no solamente los que aparecen aquí en la foto. Muchas de estas ideas no son ideas que hemos desarrollado pues, de hoy para mañana. Es el resultado de muchas conversaciones en el equipo y con gente de fuera del equipo que nos han sugerido cosas, que nos han ido aportando pues, ideas, información, etc. Bueno, pues esto es parte del equipo en los últimos años, con gente, bueno, por ejemplo, del museo, con gente de ecología, bueno, con la gente de arqueología, mucho trabajo de laboratorio, mucha determinación de material, de estadística, etcétera, de incorporar datos. Y bueno, ahí tienen ustedes la página web, estoy en ResearchGate, si quieren sacarse o bajarse algún PDF, algún artículo que hemos publicado. Y evidentemente, gracias por su atención y por estar esta tarde aquí con nosotros acompañándonos. Bueno, muchas gracias por el esfuerzo de síntesis, porque aunque haya sido un poco más largo de la hora habitual, realmente es muy complicado sintetizar tantos años de trabajo y tantos aspectos en tan poco tiempo. Y ahora es su turno. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta?
Antonio. Primera fila. Un momento, por favor, porque si no se graba la... Yo he visto habéis mostrado unos elementos cilíndricos o al principio cuadrados de estructura silícea, dura, con un acanalamiento. Sí, los escarapeos. ¿Qué es eso? A ver. Bueno, voy a decir lo que pienso yo y ya está. O sea, en el sur de Iberia hemos encontrado, esos, a mi juicio, son armas de honderos, es una onda, un fragmento de onda. En Menorca y en el sur de Iberia se encuentran, y eso podría ser una onda. Antonio, vamos a ver, ¿dónde han aparecido? Quizás el hecho de qué contexto aparecen quizás no pueda... ¿En Menorca? No, me refiero en el caso de Lanzarote. Sí. Ha aparecido asociado en muy poquitos casos a hábitat, a lugares habitacionales, Sosamas de algún sitio, y luego la mayor parte de ellos aparecen siempre en depósitos, no aparecen uno, aparecen 7, 8, 10, 15, 20, aparecen acumulados en depósitos en zonas altas, zonas de montaña. En zonas que además hay luego grabados, hay cazoletas, hay canales, zonas de culto, sitios de culto. Vamos a llamarlo santuarios al aire libre si quieres. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo no desperdiciaría ese tipo de elementos como proyectiles de onda. Primero porque la roca en la que están hechos, la que están fabricados, es escasísima en Lanzarote. Si se ha seleccionado, yo creo que por su rareza y por ser un elemento muy raro. Y se han trabajado de una manera, bueno, se han pulido. Esa roca en estado natural es difícil de pulir, hay que pulirla, hay que trabajarla, son elementos muy trabajados. Inicialmente, para que te hagas una idea aproximada, cuando comienzan a aparecer en la década de los años 70, 80 del siglo pasado, se les llamó botones. Es decir, que eran elementos que podían ser utilizados como botones para la ropa de los indígenas. Estamos hablando de piezas, en algunos casos, de 4, 5, 6 centímetros. Bueno, vale, son unos con bastante peso. Sí, pueden ser lanzados perfectamente si te dan una pedrada con ese objeto, igual que, evidentemente. Pero yo no creo que se haya malgastado en ese elemento. Por otro lado, no existe evidencia ni de ondas, ni de arco, etcétera, en el armamento, por llamarlo de alguna manera, de los indígenas, a través, básicamente, de las fuentes literarias del siglo XIV-XV, ¿no? Que es el que nos informa de los enfrentamientos entre normando-castellanos e indígenas en el momento de la conquista bajo medieval, y esta gente no utiliza ni ondas ni arco. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena. Y en los hallazgos que ha presentado, la primera fase, la más antigua, siempre hay un contexto con una cultura de hallazgos indígenas con una cultura foránea, extranjera, ¿no? Entonces, no hay hallazgos primitivos antes de... No hemos llegado tan profundo. Es la única explicación. O habría que entender que esa cultura indígena pues también es importada. Asociada evidentemente a quienes pudieron ser los transportadores. Vamos a ver, yo creo que todo el mundo tiene claro que el archipiélago canario es un archipiélago oceánico, atlántico. Que no se trata de una isla, no se trata de un grupo de islas que esté justo en el centro, en el meollo cultural del Mediterráneo. Es un archipiélago marginal, al margen, en este caso, del imperio o de las colonias fenopúnicas. ¿Quién tiene capacidad para colonizar una isla? Y estoy hablando de colonizar en el sentido de que cuando se coloniza una isla, te llevas el ganado que necesitas, evidentemente, el grano que necesitas, las personas que necesitas, generalmente gente joven. Pues si te llevas gente ya muy mayor o muy adulta, la
posibilidad de éxito de esa colonización se te reduce bastante, ¿no? Si tienes muchos enterramientos, el primer año de que colonizas una isla, no hay colonización. Lo que hay básicamente es una necrópolis. Punto. Entonces, en ese caso, transportar cabras, ovejas, el ganado, los artefactos, la gente, etc., hace falta un barco. Y un barco grande, o varios barcos. Barcos grandes en el primer milenio antes de la era, ¿cuántos conoces? Bronce final hay algo, conocemos algo, ¿no? De ese trapicheo de cosas entre las Islas Británicas, por ejemplo, y Francia, o incluso, ¿por qué no?, la costa atlántica de la península, o entre, ¿por qué no?, el sur de la península ibérica y el norte de África. Vale, perfecto. ¿Pudieron llegar esos barcos hasta Canarias? No lo sé. La posibilidad, desde luego, desde nuestro punto de vista, la posibilidad de colonizar Canarias solo pudo haber sido por mar, está clarísimo. Y no pudo ser una cosa, vamos a llamarlo de tipo anecdótico, es decir, alguien que se encontró en la isla y se quedó. Tuvo que ser algo planificado. ¿Eso qué significa? Pues vamos a llevar gente. Y además, para evitar el efecto, para evitar problemas de endogamia, otro tipo de fenómenos que pueden producirse, pues, y sobre todo sustanciar de alguna manera el efecto rescate, es decir, ese efecto que se produce como consecuencia de que, oye, se quedó la población sola y aquí, pues igual se mantuvo el contacto durante mucho tiempo. Eso permite rejuvenecer la sangre, permite evidentemente seguir importando cosas necesarias para la colonización, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un investigador, un colega, que trabaja en Mogador, junto con el Instituto Alemán, Medero, Alfredo Medero, profesor de la Autónoma, creo que es. Y nos comentaba, un trabajo reciente, comentando un poco, porque trabajando en Mogador decía, no, es que Mogador se abandona en torno a siglo V, VI aproximadamente, y creemos, él dice, que la gente se trasladó a Lanzarote, porque las primeras fechas que tiene esto ahí con material fenicio son precisamente correspondientes al siglo VI, V antes de la era. Yo no estoy de acuerdo con el hecho de que se haya trasladado gente desde Mogador a Lanzarote, básicamente porque ya existía gente en la isla previamente. Pero no es una mala hipótesis, habrá que falsarla también, pero bueno, para eso estamos, ¿no? No sé si te respondí. Entonces, es posible que, aunque no se hayan encontrado datos todavía, que sea coetánea esa población de indígenas, entre comillas, y porque al final no son indígenas, vienen de otro lado. Claro. Y gente, digamos, más culta, más emprendedora, también con todas las comillas posibles, como serían los fenicios, que son los primeros que aparecen. Luego los fenicios se lo transmiten a los romanos, hasta que de pronto desaparecen esas conexiones clásicas hasta la época de Mira, la conquista. Como no nos está escuchando a nadie, te voy a dar mi opinión sobre el tema, ¿de acuerdo? No creo que sean fenicios, creo que son gaditanos, punicizados, es decir, gaditanos con cultura púnica o fenicia. Porque los gaditanos, antes de la llegada de los fenicios, están navegando por el Atlántico, conocen las rutas atlánticas. Hay elementos del bronce inicial, bronce medio argárico, del Algar, en sitios y yacimientos tan alejados del Algar como puede ser el norte de Mauritania. Hay hachas de tipo argárico, hay posteriormente incluso puntas de tipo argárico. Y de hecho esa metalurgia argárica que está ahí, pues tiene que ser como consecuencia de un contacto con el sur de la península ibérica, no puede ser de otra manera. Como ya sabemos que ya Terrader lo dejó muy claro cuando definió el círculo estrecho, lo que era y por dónde se circulaban esas cosas, ¿no? Luego, ¿quiénes están llegando aquí? ¿Quiénes enseñan las rutas a los fenicios? Gaditanos. Turdetanos si quieres, tartesios si quieres, no sé cómo llamarlo, pero es el sur de la península ibérica. Esto no nos oiga nadie porque puede ser una blasfemia, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy por hoy se mantiene que Canarias fue colonizado por bereberes. Bueno, igual fue colonizado por libios, no por bereberes. Entonces, no sé, yo creo que hay que replantearse hay muchas cosas. O al menos los datos arqueológicos nos llevan a eso, a ese replanteamiento. Decía un viejo profesor mío, que hoy está por aquí, que no se encuentra lo que no se busca.
Y probablemente si seguimos buscando, igual encontramos precisamente eso que me acabas de comentar, eso tan profundo que igual nos indica que son indígenas y que los fenicios llegaron después y entraron en contacto con ese mundo indígena. ¿Por qué no? Yo había podido decir muchas cosas, ya lo sabes, pero en fin. A ver, ¿por qué se habla de púnicos o prepúnicos o fenicios? Que es un término que, a ver, el conservador principal de la isla de Malta, durante muchos años Trump decía que todo lo que no se sabe lo que es en el Mediterráneo se dice que es fenicio. Vale. Si eso... A ver, y además las escrituras fenicias resulta que están en el oeste, no están en el este. Bueno, hay muchos problemas con lo de los fenicios. ¿Por qué se habla de fenicios y jamás se habla en Canarias de iberos? Es que los iberos que tenían una riqueza, la franja pirítica, la franja de piritas, sí, de la banda pirítica ibérica, que era donde estaban todos los metales, el oro, la plata, el hierro y todo eso. Es que esta gente era tonta y llegaron los fenicios y les enseñaron todo. ¿No podían ellos navegar? No tenían los iberos, no tenían... A ver, tú ves cualquier mitología, ves mitología de la isla de Tonga y te salen allí una cantidad de cosas. ¿Dónde está la mitología ibérica? Ha habido, pero ahora ha desaparecido. No la ponen en los libros. Los trabajos de Hércules, 6 de los trabajos de Hércules, que, bueno, los han... y los de la guerra de Troya y tal, lo han materializado, como bien sabes. Entonces, los trabajos de Hércules que se hicieron mitológicamente en el oeste, que según unos son 6 y según otros son todos, a ver, quiero decir, o sea, puede ser un perjuicio político exclusivamente, porque es que, vamos, se dice que llegan bereberes a Canarias, que llegan fenicios, ¿y por qué no pueden llegar iberos? Si además lo que hemos encontrado, hemos estado desde hace 20 años en todas las rocas, vamos, que lo encontró Pigler, que lo publicó en 1991. Sí, con fechas del cuarto milenio. Está por todos los lados lleno de signos iberos. Entonces, eso tendrá que explicárselo a alguien. Tendrá que ponérselo a explicárselo. Pero hemos preguntado, ya se lo he dicho al señor Galán, se lo hemos preguntado al señor Velaza, se lo hemos preguntado al señor Beltrán. Dice, no, es que hay muy poco corpus. ¿Cómo que va a haber un poco corpus? Si tiene un libro, como sabes, Pigler, publicado en 1900, vamos, que está publicado en 2003 o 2004, pero en Almogares de 1990. Sí, en relación con la escritura líbico-fenicia, libio-fenicia que nomina López Castro. Vamos a ver, en arqueología trabajamos con evidencia arqueológica, evidentemente. No, claro, o sea, no, el trabajo que habéis hecho vosotros, claro, es excepcional, pero digo, en la interpretación hay que interpretarlo, y en la interpretación siempre se mete a los fenicios. Pero ¿por qué no se mete que pudieran ser iberos? Pero vamos a ver, por plantear una hipótesis, Antonio, se puede plantear la que tú quieras. No creo, yo no tengo ningún tipo de escrúpulos en el sentido de que se puedan plantear cualquier hipótesis. Lo que ocurre es que las hipótesis se mantienen siempre y cuando haya argumentos y evidencias que sostienen esa hipótesis. No creo que sea una cuestión, creo que no, vamos, no lo sé, tampoco soy político, pero bueno, aunque sea una cuestión política, el hecho de que se descarte la hipótesis ibérica, ¿por qué no? Podría ser, tendrías que enseñarme, no sé, cerámicas ibéricas, algún elemento que sea estrictamente ibérico, que hasta ahora no ha aparecido en Canarias, pero lo que acabo de comentar, no se encuentra lo que no se busca. Vamos, igual. Sí, nosotros al haber encontrado epigrafía ibérica en el Sáhara, cerca de Mali, y encontrado en Canarias, nosotros pensamos que incluso en esa zona hubiera podido nacer un ibérico o un preibérico, ahí. Antonio, no en Iberia. Pero mira, Antonio, hipótesis, tú sabes que todo nuevo planteamiento, toda nueva hipótesis que venga de alguna manera a arrinconar o a intentar mover los cimientos a las cuestiones que están de alguna manera o académicamente bien sustentadas, o se supone que están bien sustentadas, suelen
suelen ser, evidentemente, sí, tú lo sabes. Porque... Los fenicios no están bien sustentados. No, en absoluto, ni los romanos tampoco. Bueno, yo digo los fenicios, que es más evidente. Entonces, quiero decir que hacer investigación para interpretarla siempre de la misma manera, para eso que no paguen nada. Pero porque si no, no te lo publican. Pero la evidencia cada vez va más en esa línea. ¿De fenicios? Sí. Yo los fenicios no sé lo que son. Y mira que he estado 20 años detrás de ellos. Bueno, no lo convirtamos en un debate personal, ya poco a poco avanzamos. No, Tienen... ya hemos hablado, si no tenemos ningún debate. No es la primera vez que hemos comentado esta cuestión y no será la última, seguro. Bien, bueno, pues si nadie tiene ninguna otra pregunta, agradecemos nuevamente al conferenciante su magnífica presentación y les convocamos a la semana que viene.